transmisión conjunta de las radios que piensan. Estamos al aire cuando son las 8:36, iniciando inmediatamente nuestro panel de este día lunes 8 de enero del año 2024, con la presencia en nuestro estudio, como cada día, de nuestra editora general Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y de nuestros panelistas, en primer lugar, saludamos al académico del Departamento de Estudios Públicos de la Universidad de Santiago, universidad hermana de esta, Universidad del Estado. Don Marcelo Mella, bienvenido, Marcelo. Muy cercano, muchas gracias, Patricio Montserrat. Sí, pues bueno, y saludar también al sociólogo y director ejecutivo de la Fundación Rumbo Colectivo, vinculada a Revolución Democrática, Tomás Lecton. Tomás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y saludar aquí a mi colega de estudio. Tomás. No sabíamos si saludarnos, ¿hasta cuándo se termina uno de dar abrazos? Eso mismo me preguntaba el sábado. Por favor, acláranos eso. Sí, ¿cuándo uno deja de decir feliz año? Yo creo que la primera semana está bien. Ya después quizás es razonable. un exceso. Sí. O sea, el abrazo que dimos hoy día estuvo de más. No, hasta ahí está bien. Yo la colita. Debería ser hasta la primera vez que uno ve a la persona en el año entrante. Es verdad. Ahora, lo que concluimos es que era sospechoso si te decían que se te cumplan todos tus deseos. Eso es como para rechazarlo. Hay que poner mala cara si te dicen eso. Sí, pues. Y podría ser peligroso. Sí. Cuidado a con nadie lo que se le deseas. deberían cumplir todos los deseos. Sí. A propósito del gobierno. Sí, pues bueno, hablábamos en la pausa de que el gobierno iba súper bien después del resultado del plebiscito, con un vuelito, ¿no? Con las reformas, en general con buenas cifras económicas. Ahora salió el IPC de menos 0,5, una cifra muy, muy positiva para el gobierno. En general, buenas noticias para fin de año, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado. Pero bueno, se develan estas reuniones en la casa de Pablo Salaquet, un destacado lobista, ¿no?, con representantes de distintas industrias, de la salmonicultura, de las FP, etcétera, con distintos representantes del gobierno y también de oposición. Pero lo que importa principalmente aquí es lo que ocurre con los ministros, ¿no? Se han ido conociendo distintos antecedentes. Ayer el diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo, reconoció que él también estuvo en una de esas reuniones con integrantes de la Asociación de FP en la casa de Pablo Salaquet. Ha habido distintas excusas, explicaciones. Algunos dicen que la explicación de repente agrava la falta. Creo que en este caso podría aplicarse. Y hay representantes del oficialismo que han cuestionado también, ¿no?, estas reuniones. ¿Cómo ven esto, donde el gobierno además comunicacionalmente aparece muy enredado, ¿no? Con distintos argumentos no muy creíbles y de repente un poco contradictorios entre sí? ¿Cómo lo ven, Marcelo? A ver, dos cosas. Lo primero, diría yo que claramente el incidente de las reuniones en la Casa Salaquet demuestra una ausencia de diseño, de coordinación. No pueden ser decisiones de las y los ministros lo que genere este hecho político, digamos, que nos tiene de cabeza hablando. Y en los programas políticos, en la televisión, prácticamente era un tema monográfico este asunto. Entonces no puede ser la descoordinación o decisiones individuales inoportunas las que generen esto. Aquí claramente hay un problema de coordinación política y yo creo que está la oportunidad del aprendizaje para el gobierno también, digamos. No vaya a caer en esta cosa de decir que lo que ocurrió con las conversaciones en Casa Salaquet demuestra nuevamente que una cosa es ser oposición y otra cosa es ser gobierno, porque eso es evidente, ¿no? Pero sí, yo creo que es una oportunidad de aprendizaje. Estoy de acuerdo con el ministro Cordero cuando dice que la ley del lobby no es cabalmente la que tenemos, una ley de lobby, porque no regula una serie de aspectos que son fundamentales para cautelar, digamos, la probidad en este tema de la relación entre privados y los tomadores de decisiones en el Estado. Pero sí, yo creo que tampoco es sostenible la estrategia comunicacional del ministro Grau.
¿no? Esto de que está todo bien, está todo normal, no hablamos de temas que puedan influir en la toma de decisiones. Hay un millón de maneras de evitar que esto se hubiera generado, reunirse en dependencia de los ministerios, declararlo. Si tú lees la ley del lobby que tenemos hoy día, claramente es una ley que necesita un complemento, un ayornamiento, eso, estamos de acuerdo con eso. Pero evidentemente el articulado actual de la ley del lobby muestra que todos los personajes que se reunieron en Casa Salaguet son sujetos pasivos, por lo tanto debieran haber informado esta reunión. Es totalmente inverosímil y sobre todo por algo que el ministro Cordero lo trataba ayer en los programas de televisión de manera subordinada, como algo de segundo nivel de importancia, y yo creo que es de primerísimo nivel de importancia, y ahí no estoy de acuerdo con Cordero, y que es que este tipo de acontecimientos daña la confianza pública de manera muy severa, en un país que está previamente dañado. Entonces, si nosotros decimos, mire, no hay que abrir las puertas al populismo, a personalismo, a recetas antidemocráticas, bueno, este tipo de errores yo creo que tienen impacto profundo y de ahí la gravedad, creo yo, de esta descoordinación en el gobierno. Sí, quería hacer 3 menciones muy breves antes de darle la palabra a Tomás, una de orden procedimental, otra de orden político y por último comunicacional. Lo procedimental da lo mismo lo que opine yo, pero no sé si ustedes han leído algún experto en el tema que no considere que esto es lobby. Todos dicen que es lobby. Sí, hay Todos consenso. dicen que es lobby. Sí, todos dicen que es lobby, menos el gobierno. Menos el gobierno. Eso es lo primero, ¿no? Vuelvo a insistir, no es lo que diga un panelista. En un... Y la ley. Bueno. Lo segundo, de carácter más político, es que se trata de sectores donde hay una sensibilidad en la población muy importante, porque, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la salmonicultura y la pesca, los episodios en los últimos 25, 30 años donde se ha hecho público un intento espurio del sector por intervenir en las políticas públicas y en las leyes es muy larga, ¿no? Además, con la impronta de un gobierno que venía a hacer algo distinto. Por eso hago esa moción también de carácter político en el sentido de si los ministros, al haber concurrido a estas reuniones, no apreciaron la connotación que podría llegar a tener el hecho una vez conocido. Y por último, el tema comunicacional. Cuando hay cosas que son tan obvias, de repente es mejor decir nos equivocamos y tratar de cerrar el conflicto. Ponerse colorado una vez. Bueno, O sea, es la porque diferencia fue... entre la ministra Jara y Grau. Justo quería Que mencionar eso, ¿no? La ministra Jara hizo Claro. inmediatamente encaje del daño, transparentó. La entrevista al ministro Grau ayer en la televisión fue muy incómoda para él. Pero además expone el conjunto del gabinete. O sea, anoche el ministro Cordero, que no participó de estas reuniones, también tuvo que sostener la posición oficial del gobierno en relación a esta materia. Menciono por último al canciller Van Claveren, que es un destacado profesor de esta universidad. Tenemos una muy buena opinión de él, pero tampoco es muy sostenible haber dicho que tuvo una reunión en septiembre y que no se acuerda con quiénes se juntó. No conocía a nadie. Bueno, en fin, así estas 3 menciones, una de carácter procedimental, otra político y otra comunicacional. Tomás, ya ahí te doy la palabra. Sí, no, a mí este caso me llama la atención. Sí. Creo que es un caso que me tomó por sorpresa. Primero porque creo que los ministros Grau, Rojas, Toá, Van Claveren, Jara y Valenzuela, ¿cierto? Que son los que CIPER dice que participaron en reuniones en casa de Salaquet, digamos, han demostrado que son ministros que han tenido una buena gestión, pero que además, especialmente en el caso de Grau, Rojas y la ministra Jara, se han caracterizado por, además de la gestión, la convicción, ¿cierto? Entonces ahí hay un pie forzado, digamos, que es ineludible en la discusión pública, que es cómo tú trataste estos temas antes de que se te achacara una culpa en el conflicto del cual estamos hablando, ¿cierto? Obviamente aquí hay que contar, y por eso yo hacía la mención de la ley, de que aquí ninguno de esos 5 ministros ha incumplido la ley. Y yo creo que tal vez la fundamentación del ministro Grau el día de ayer en televisión tiene relación con ese hecho. O sea, hay que ser muy claro acá, de que si es que existe un problema es por la falta de regulación y tal vez es hora de que el Parlamento y por supuesto quienes participamos de la discusión pública podamos tematizar cuál es el problema y poder mejorar esa ley, hacer extensible a situaciones que ocurren fuera de horario laboral, fuera de la oficina, para que sea más robusto el control que tiene la ciudadanía de conocer con quiénes se juntan las autoridades políticas.
En segundo lugar, creo que de lo que se habla poco es de que hay un problema de fondo que tiene que ver con el alejamiento de dos sectores muy relevantes para la toma de decisiones y para el país, ¿cierto? Que es la política, por un lado, y los empresarios. Y ahí el problema, y que yo creo que el fondo del meollo del asunto, más allá de las responsabilidades, que serán otras instancias las que juzguen, tenemos élites muy reacias al cambio y sectores empresariales que son que tienen aversión a cambiar y a poder legislar en materias sensibles cuando hay problemas, por ejemplo en la pesca. Y cuando eso sucede, yo de verdad noto que los sectores políticos están desesperados en poder tramitar y llevar adelante sus programas y poder actualizar los marcos normativos en los que ocurren estas cosas frente a élites que son una verdadera muralla, infranqueable. Entonces también existe ese problema de fondo que yo creo que hay que saber distinguir y ponerlo sobre la mesa en discusiones como esta. Mi impresión personal con todo ese marco es que este tipo de reuniones deberían haber sido declaradas bajo la ley del lobby. Yo creo que en ese sentido, aunque está todo en regla legalmente y tenemos un desafío de actualización legal, hubo un error porque se levanta suspicacia en tiempos de desconfianza y eso afecta claramente a nuestra democracia más allá de las culpas legales, digo. Entonces creo que hay que reconocer eso, ¿cierto? Hubo un error, porque levantar suspicacia es muy grave en estos contextos. Sí, el ministro Grau decía ayer, no todas las conversaciones son lobby, nosotros en realidad no hablamos nada que tuviera que ver con políticas públicas. Bueno, no tenemos cómo saberlo. O sea, bueno, es que la primera manera de despejar esa eventual desconfianza que pueda existir por una reunión entre empresarios y el gobierno es declarar la reunión. Y resulta inverosímil que no se hayan abordado claro, políticas como públicas. Decía Patricio, son actores... a hablar de los premios Oscar, no creo, ¿no? Son actores conocidos, ¿no? Y con una trayectoria compleja en relación al tema de la relación entre empresa privada y política, y políticos en particular. Entonces no es gente que haya recién aparecido, no es la generación de reemplazo, son los mismos de siempre, y por eso llama la atención que algunos ministros hayan dicho que no conocían a la gente, o con eso acordaban, pero son todas personas bastante conocidas. Entonces llama un poquito la atención el tono, y yo estoy de acuerdo con que más vale ponerse colorado de inmediato, asumir el tema y enmendar. Ahora, creo que también esto tiene impacto sobre la actuación de Contraloría, porque lo que correspondería a mi juicio es que Contraloría iniciara un procedimiento. No creo que llegue probablemente muy lejos, pero yo creo que la salud de las instituciones hoy día está por sobre todo. Es decir, en el mismo tema de Carabineros, una cosa es lo que le pasa al director general, si es formalizado y se tiene que retirar de su cargo, ese es un tema, pero otra cosa es que estamos viviendo un momento en el cual las instituciones están en entredicho, y eso debería ser la principal preocupación. Entonces yo creo que Contraloría debiera tener, digamos, una actuación de oficio, iniciar un procedimiento, porque queda fuertemente dañado todo esto. O sea, yo creo que no es solamente torpeza, aquí hay una negligencia grande al no declarar una reunión que claramente implica intereses que son de alto impacto para las comunidades. En el tema de la salmonicultura, pregúntenle a la gente del sur que nos puedan estar escuchando hoy día, el impacto ambiental en las comunidades que tienen la actividad. Yo digo que con los resguardos que corresponde, son actividades económicamente relevantes, que dan trabajo, pero también que tienen que estar sujetas a regulaciones que hasta ahora en algunos casos no ha existido. Entonces, Yo entiendo no quiero ser puritano en esto, yo entiendo muy bien la necesidad de todo gobierno de establecer vínculos e incluso espacios de una cierta confianza con el empresariado, ¿no? Esto, sean gobiernos de derecha o de izquierda, ha de ser siempre así. Y también puedo llegar a entender que como muchas de las actuales autoridades tienen su primera experiencia de gobierno, probablemente puentes que en el caso de otros gobiernos habían estado previamente construidos, en este caso no lo están, por lo tanto se buscan las maneras, ¿no? Eso yo lo entiendo, y también entiendo que de repente los acuerdos requieren reserva, por lo tanto uno no puede como contar en detalle qué está conversando ni con quién para efectos de llegar a un acuerdo. Pero hay un tema delicado acá, aparte de la recurrencia, porque no es uno ni dos ministros, ni es una ni dos reuniones, entonces ya tenemos un problema que es un poco mayor. Uno podría decir que está un tercio del gabinete más o menos involucrado en esta situación. Esto más un argumento que le he leído en estos días a
a las organizaciones medioambientales y a las organizaciones de pescadores artesanales, ¿no? Que por lo general han sido dos de los sectores más perjudicados por las políticas de promoción de la actividad de la salmonicultura en el sur, que es que cuando ellos piden reuniones, aún recurriendo a la ley del lobby, no se les contesta, ¿no? Entonces, cuando ellos ven que resulta más o menos fácil que un ministro vaya a una comida con los empresarios salmoneros, y recordemos además que en este momento se está discutiendo legislación en relación al tema, ¿no? Y ven que por el otro lado no se les recibe, obviamente las razones para cuestionar se plantean, ¿no? ¿Cómo ves tú esa...? Pero a mí sobre Sí. algo que dijo Marcelo acá, de que es muy curioso, que hay una derecha que frente a este caso pide garantía, pide procedimiento, ¿cierto? Que, digamos, y tiene cierta razón, yo creo que tiene sentido, pero al mismo tiempo le hacen flaco favor a Carabineros cuando piden remover fiscales en el caso de Yáñez, digamos, para protegerlo y remover esos fiscales para protegerlo y usar a Carabineros prácticamente como un escudo humano en un caso gravísimo de epidemia de trauma ocular que ocurrió el 2019, que no ayuda en nada a la institución de Carabineros. Entonces también ahí hay un doble estándar como relevante. Y sobre el caso de cómo se observa desde la sociedad civil, desde las comunidades organizadas, por ejemplo, en el tema de la pesca artesanal, con la facilidad con la que los ministros conversan con el empresariado, yo creo que igual también por honor a la verdad, pero también a la discusión pública, habría que ver caso por caso cuál ha sido la reunión de lobby que ellos han solicitado y que no se les ha dado, porque eso es ilegal. Sí, claro. Cuando se solicita una reunión por ley de lobby a un ministro o una autoridad, sea quien sea, tiene derecho a que se le responda, favorable o negativamente. Sí, es cierto, pero a veces ocurre, porque eso también la ley lo permite, ocurrido. que el ministro no se reúna, entonces no se reúne el ministro, sino que se reúne un asesor. Claro, O sea, pero a mí me gustaría ver sí. el caso puntual Sí. porque sé que ha ocurrido en el pasado y me consta que en otras materias también ha ocurrido que no se responde y que al final es una ley de papel o no se cumple en la práctica. Y creo que este es un caso que hay que aprovechar para poder revisar situación por situación, porque creo que levantar suspicacia en un manto de dudas es muy grave. Y creo que hay que, la única manera de actuar en este caso, además de poder evaluar la situación desde la opinión pública, es distinguir, bueno, cuál va a ser la ley, ¿cierto? ¿Cuál es el contenido de la ley? ¿En qué medida afecta o no afecta a las comunidades? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Cierto? Yo me fijaría ahí. Y yo creo que... Y yo le doy el beneficio de la duda. La ley del lobby. Pero también la ley de pesca en cuestión. Yo analizaría muy bien el contenido de eso después de lo que aquí acaba de pasar, ¿cierto? Y lo digo dándole el beneficio de la duda. Eso corre por mi cuenta, ¿cierto? Al ministro Grau. Yo creo que el ministro Grau es un muy buen ministro que ha sabido sacar adelante su agenda en condiciones de mucha dificultad y tengo grandes expectativas respecto a su gestión en general. Por lo tanto, después del agua que haya corrido bajo el puente, también correspondería revisar bien cuál es la propuesta, ¿cierto? En qué medida podría haber afectado, para bien o para mal, este proceso. Creo que ahí va a estar el siguiente paso y vamos a estar atentos. Y vuelvo a decirlo, tengo grandes expectativas de que finalmente esto haya sido un error no declararlo, pero que no afecte, digamos, salvaguardar los intereses de estas comunidades, que es lo más importante. Sí, lo que pasa, Tomás, es que si el criterio es evaluar cuando ya el paquete legislativo está tramitado, entonces el costo lo sufre el país. Yo creo que precisamente una buena ley de lobby trata de precaver eso, ¿no? Que no tengas que evaluar sobre los hechos consumados, la leche Estoy derramada. Estoy de acuerdo. Entonces, pero ya que estamos, igual hay que ver la contracara. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero yo esperaría que si la preocupación es genuina, si la aflicción es genuina de parte de los sujetos pasivos que están involucrados en este tema, se inicie la tramitación de las modificaciones y el perfeccionamiento de la ley de lobby, estoy casi seguro, y ahí soy bastante más pesimista que no va a ocurrir eso, y no va a ocurrir no solamente por lo que haga el gobierno, sino también porque hoy día tenemos una oposición que está en otro deporte, digamos, sí, en el deporte de autodestruirse. Quiero decir algo muy breve aquí. Nadie está como acusando a ningún ministro de nada. O sea, de hecho, creo que nosotros llegamos hasta el punto de
de señalar la inconveniencia o la imprudencia. Por eso hay una cosa que tiene que ver con los procedimientos, pero también hay una cuestión de carácter político, porque, por ejemplo, cuando se trata de un sector donde un ex subsecretario de Pesca terminó siendo presidente de los salmoneros, obviamente esta es una cuestión de carácter político que las actuales autoridades deben tener a la mano a la hora de ver cómo proceden, ¿no? O sea, hay un problema instalado que no es culpa necesariamente de este gobierno, pero que no puede argumentar desconocimiento o sensibilidad desde el punto de vista político, ¿no? Sí, bueno, y el tema también de que estas autoridades o este gobierno tenía un discurso de diferenciarse en general, ¿no? De la clase política, no solamente de la derecha, sino que también de los representantes de la concertación y de estas prácticas, ¿no? Y finalmente, a ojos de la opinión pública, no hay mucha diferencia. Yo creo que eso, desde el punto de vista político, puede ser complejo para este gobierno. Bueno, Tomás y Marcelo hacían mención al siguiente tema que les queremos proponer. Vamos a alcanzar a agarrar un cachito de este bloque y nos tenemos que ir a la pausa, pero continuamos a la vuelta, que es lo que pasa con Carabineros, con esta formalización que ya se confirmó para mayo, en 4 meses más, y la difícil situación en la que está el general director de Carabineros, y que está el gobierno, y por otro lado, a propósito de doble estándar, la oposición y el oficialismo tienen una postura bien curiosa. Yo pensaba, si esto hubiera ocurrido en el gobierno del expresidente Piñera, estarían pidiendo la salida de Yáñez desde la centroizquierda transversalmente, pero hay representantes del oficialismo que le piden al presidente Boric que respalde al general director. Hay algunos parlamentarios del Partido Socialista, por ejemplo, y otros. Y bueno, aquí las vueltas de chaqueta abundan, ¿no? Es un caso bien curioso y que tiene varias aristas, bien complejo. Lo abordamos también la semana pasada y bueno, dejan una situación bien compleja, como digo, al general director. No sé si quieren mencionar algo breve, Tomás, y después volvemos con Marcelo a la vuelta de la pausa. Yo creo que lo más importante en este caso es la separación de poderes, en términos de las garantías de presidencia que pueda dar el Ejecutivo respecto a este caso que está llevando a cabo el Poder Judicial. Eso primero. Yo distinguiría las peticiones de los parlamentarios a que el presidente Boric haga A, B o C, legítimas, pero efectivamente habría que medirlas en el curso del tiempo cuál habrá sido su posición antes. Pero el presidente acá no tiene que meterse. O sea, eso es un punto de partida, creo yo. La filtración de una conversación privada entre el presidente de la República y el general director me parece que daña una confianza necesaria que tiene que haber entre esas dos autoridades. Me parece que el presidente Boric no puede hacer otra cosa que prescindir de dar su posición en este tema. Especialmente para no quitarle gravedad a lo que uno pueda analizar desde fuera. Mi posición personal es que este caso es gravísimo y le hace un flaco favor a nuestras instituciones que el general director de Carabineros ocupe a la institución para protegerse al pedir apartar a los fiscales del caso por razones insólitas, creo yo. O sea, poniendo en duda a la fiscal Chong, que ha sido tremendamente relevante en otros casos, de poder no darle impunidad, sea quien tú seas, respecto a los delitos que tú puedes haber cometido, y especialmente graves si estabas en una posición de autoridad. Entonces creo que ahí está muy complicado. Bueno, y el Ministerio Público también tiene un historial de impunidad con los poderosos, por lo tanto es bien sensible saber qué va a hacer en este caso. Simplemente menciono, y ahí nos vamos a la pausa y retomamos, porque Tomás dice, el gobierno debe prescindir. Mi pregunta es si puede hacerlo, ¿no? Porque hay una línea de argumentación del gobierno que hasta el momento es, mientras no lo formalicen, no estamos obligados a removerlo. Pero la pregunta es si la situación del general es sostenible aun cuando la formalización sea en mayo, o precisamente porque es en mayo, ¿no? Bueno, vamos a continuar conversando sobre eso luego de la pausa. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy María Olga Mate y te quiero invitar a escuchar todos los lunes a las 5 de la tarde El Gran Teatro del Mundo,
un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Síguenos en nuestras redes. Te esperamos. Radio Universidad de Chile los invita cada martes a las 11 horas a sintonizar el programa Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Los invitamos a hacer reflexionar sobre la sexualidad de ayer y de hoy bajo la lupa de las personas mayores. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores, cada martes a las 11 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN. Usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. Radio Universidad de Chile 102.5 FM te invita a escuchar Savia y Raíz del Folclor Chileno, todos los sábados a las 13 horas, 1 de la tarde, junto a la folclorista Janet Salinas. Savia y Raíz del Folclor Chileno, sábado, 1 de la tarde. Radio Universidad de Chile le invita los lunes a las 21 horas a buscar en conjunto El Bello Sino. Una conversación musical para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Un programa creado y conducido por Argos Geria. Bello Sino, lunes a las 21 horas en la radio que piensa. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Ya, son las 9:05. Estamos con Montserrat Rolano, con Tomás Leighton y con Marcelo Mella. Bueno, ya zanjamos el punto del general Yáñez en la pausa, así que pasemos al tema siguiente. No, lo que pasa es que es inevitable no seguir conversando durante estos minutos en los que ustedes nos esperan muy gentilmente. Pero bueno, retomo la pregunta que hacía antes de la pausa. Si para el gobierno es sostenible esta suerte de incertidumbre, que no es una incertidumbre respecto a la persona, es una incertidumbre de carácter institucional, en especial en el momento que estamos viviendo en el tema de seguridad pública, donde qué duda cabe que se va a debilitar cualitativamente, aunque no esté impedido formalmente para ejercer el cargo, la autoridad del general Yáñez, y cómo el gobierno debería ponderar eso, ¿no? El concepto de zapato chino que mencionaba, tú lo mencionabas, Monse, parece recién, ¿no? Creo que le cae muy bien a la encrucijada que tiene el gobierno en este momento. Marcelo. Sí, efectivamente un zapato chino, pero lo que no sabíamos a mediados de la semana pasada era que la formalización iba a ser en mayo. Y eso efectivamente multiplica los costos. Entonces, yo creo que frente al comentario, Patricio, de si es sostenible, si aguanta el elástico, yo creo que sí, pero con un costo súper alto que el gobierno tendrá que ponderar. Y yo en eso creo que vale la pena distinguir entre la decisión que se tome respecto al director general
y el respaldo que se le da a Carabineros, porque también ahí los últimos 10 años hemos tenido una cantidad de giros respecto a Carabineros. Hay algunos que hablaban de refundación de Carabineros hace muy poco tiempo, hoy día de fortalecimiento y modernización a Carabineros. Entonces la verdad es que las señales han sido súper confusas. Lo que es objetivo, me parece que lo decía Patricio antes de la pausa, es que la actuación de Carabineros o de algunos funcionarios de Carabineros con ocasión del estallido claramente deja un hecho político sin resolver cabalmente, que puede, digamos, tener alguna sanción desde el punto de vista del Poder Judicial, o puede no ocurrir eso, pero claramente es un hecho político, no se le puede tirar arena tan fácilmente. 400 personas aproximadamente con daño con trauma ocular no es algo que se pueda evitar. Uno puede dar argumentos contextuales, etcétera, etcétera. Y también es cierto que Carabineros durante la última década fue una institución abandonada. Yo creo que una de las lecciones que nosotros deberíamos mirar en el largo plazo es que no nos hacemos gran favor como país cuando abandonamos ciertas instituciones que son fundamentales para el rol del Estado. Yo pienso en Carabineros y pienso en Gendarmería, por ejemplo. ¿Cuál es el nivel de respaldo en los últimos 10 años, 15 años de Gendarmería para una función que es fundamental? Cuando nosotros hablamos del tema de la seguridad pública, del contagio criminógeno al interior de las cárceles, pero tenemos abandonada una institución como Gendarmería, me parece que hay que saber entender cuál es la responsabilidad de la clase política, independiente de las campañas electorales, respecto a instituciones que son permanentes. Y en ese plano pongo a Carabineros y pongo a Gendarmería, entre otras. Y por eso yo haría la separación entre la decisión del presidente respecto del director general, respecto de la necesidad de modernizar las policías. Creo que son cuestiones distintas. Y creo que el efecto más inmediato, ¿por qué hablaba yo de administración de costos? Porque este es un tema que genera costos principalmente dentro del oficialismo. Uno puede... Desune, es disolvente, genera un impacto centrífugo, y como los próximos meses vamos a discutir una gran cantidad de iniciativas legislativas que son cruciales para la evaluación final de este gobierno, la verdad es que es un altísimo costo lo que el gobierno podría pagar si no resuelve con pragmatismo y no deja pasar el tiempo. Claro, yo creo que no va a pasar nada antes de la formalización, salvo que surja otro acontecimiento que tenga suficiente gravedad como para anticipar la decisión. Yo quiero quedarme, Tomás, con dos elementos que plantea Marcelo. Uno es el tema en el oficialismo, porque parece que la oposición aquí está bien alineada en el respaldo a General Yáñez, ¿no? En que no hay que removerlo, que el presidente debe respaldarlo incluso personalmente, ¿no? Es como el único tema en el que están de acuerdo, ¿no? Sí, pero en el oficialismo hay bastantes diferencias y hay sectores que están más incómodos también con este pololeo entre el gobierno y el general particularmente, no solamente Carabineros. Eso por un lado. Y por otro, el tema de una reforma a Carabineros que quedó totalmente empolvada, en el olvido. Hubo una comisión que se creó con distintos actores, organizaciones de derechos humanos como Amnistía, entre otros, para asesorar al gobierno en materia de reforma a Carabineros, y eso hubo algunas sesiones, algunas reuniones y nunca más hablamos del tema. Y pareciera que en la simplificación de los discursos políticos, hablar de reforma a Carabineros es como atacar a Carabineros, ¿no? Y yo creo que es todo lo contrario. O sea, hablar de hacerle modificaciones, de modernizar, de reformar, es justamente tratar de ayudar a Carabineros a que cumpla mejor su labor. Pero aquí o tú estás en contra de Carabineros o respaldas a Carabineros, ¿no? Y en esta lógica tan simplista es complicado también como plantear cualquier cosa, ¿no? Decir que se reforme Carabineros es como estar a favor de los delincuentes, ¿no? Y lamentablemente es el tono del discurso. ¿Cómo lo ven en esos dos planos, ¿no? El tema de la reforma y por otro lado como este dilema en el oficialismo. Bueno, lo primero es que ocupar Carabineros como un escudo para librarse de las responsabilidades de mando personales que pueda tener el general, en este caso el general Yáñez, es un flaco favor a la institución. O sea, eso es lo primero que habría que distinguir. Me refiero en particular no solamente por la gravedad del caso, ¿cierto? Que ocurrió entre fines del 2019 y comienzos del 2020, la literatura médica no registra un caso de epidemia de trauma ocular como la que ocurrió en Chile en ese entonces.
Ese es el nivel de gravedad que hay. En ninguna protesta, en ninguna movilización, en ninguna parte del mundo. Acumulada en la cantidad de meses en que ocurrió, ¿cierto? En protesta social nunca había ocurrido un caso de una cantidad así de heridos oculares. Y hay un paper en una revista especializada de medicina en donde que ha sido citado recurrentemente a propósito de este caso, que habla de eso, ¿cierto? Entonces, ese es el nivel de gravedad sobre el tema. ¿Y por qué le hace mucho daño a Carabineros el general Yáñez en esta ocasión? Porque sistemáticamente se ha negado a declarar. Y cuando declaró, decidió guardar silencio. Y eso es ocupar una institución que nos pertenece a todos, que hay que apoyar. Los chilenos apoyan hoy día a Carabineros y eso no está puesto en duda. A mí me parece muy razonable y de primera importancia que nuestro mandatario, el presidente Boric, acoja ese llamado ciudadano a mantener una relación a la altura del cargo con el representante de los Carabineros en Chile para poder enfrentar la delincuencia y la crisis de seguridad que tiene el país hoy día. Entonces, en esa misma línea, creo que lo que le está haciendo al país el general Yáñez deja muchísimo que desear. Tampoco creo que sea razonable, y en eso estoy muy de acuerdo con Marcelo, tener a un general director formalizado. Entonces, cuando eso ocurra, me parece que va a ser insostenible que se mantenga en su cargo. Mientras eso ocurre, es de toda relevancia que el presidente pueda mantener una prescindencia de sus opiniones respecto a que esto ocurra, porque es el Poder Judicial el que está mandatado a llevar este caso, y en particular la fiscal. Los parlamentarios también. Sí. Bueno, los parlamentarios ahí es un caso distinto y yo creo que es verdad que eso es más discutible y cómo el oficialismo se ordena o se desordena, pero también cómo la derecha reacciona frente a este caso. ¿Qué tiene de defender a Carabinero? Ponerle una fianza simbólica a Yáñez a toda costa cuando está hundiendo la institución con su estrategia judicial, con eso de estrategia. Es que además ni siquiera estamos hablando de un desfalco, porque en un país normal robar debería ser menos grave que mutilar, ¿no? Es un general acusado de violación a los derechos humanos, ¿no? Entonces, uno también... Por omisión, digamos. Por omisión, sí, por las razones que sean, pero lo ocurrido ocurrió, ¿no? De eso se le está responsabilizando. Entonces, creo que tampoco la discusión política puede ser tan frívola al punto de minimizar la gravedad que aquello tiene, ¿no? No estamos hablando de irregularidades administrativas, no estamos hablando de probablemente de las cosas más graves por las cuales alguien puede ser acusado, ¿no? Independientemente de las precisiones que hace Montserrat. ¿Querías agregar algo? Sí, solamente una cosita corta, que es respecto a la reforma Carabinero, absolutamente necesaria, creo yo. ¿En qué medida ayudaría a la necesaria reforma Carabinero que el presidente se pronunciara sobre el caso judicial que aqueja al general Yáñez? Es que ahí... Al revés, yo creo que lo pone en riesgo, ¿cierto? Es que ahí va, ¿no? O sea, aparte de lo que Monsi llamó el pololeo entre Boric y Yáñez, tiene que ver con que se generó un clima de opinión pública en la que, como la misma Monse decía, o estás con Carabineros o estás contra ellos, ¿no? Entonces, especialmente en la época, ustedes recordarán del asesinato sucesivo de 4 carabineros, se entendía antes que de las elecciones de consejeros. Se entendía que la única manera de apoyar a Carabineros era dándole un respaldo irrestricto, ¿no? En esa época se profundizó esta impresión que existe de una relación muy cercana entre el presidente y el general. Pero esto termina ocultando el problema institucional que tenemos, porque por las razones que sean, no tengo el número a la mano, pero creo que ya son 4 o 5, si uno agrega a Yáñez, en los generales directores de Carabineros que no han terminado su periodo, ¿no? Por acusaciones de distinto tipo. Y quiero agregar algo más, y esto ya es una cuestión de carácter más político. No es conveniente que Carabineros sea tironeado, a veces la derecha tironea a Carabineros como si fuera de ellos, pero la verdad es que si uno mira el tramo largo de los últimos 34 años, los 2 momentos en los cuales Carabineros ha quedado más desprestigiado ante la ciudadanía han sido en los 2 gobiernos de derecha. En el primer gobierno del presidente Piñera, recordemos que hubo mucha represión en las movilizaciones del año 2011 y luego ocurrió lo que todo el mundo sabe. Entonces, ahí se produce una cuestión que es como paradójica, pero que habría que mirar en el trasfondo, Marcelo. Pero que yo insisto en este concepto también del abandono de instituciones fundamentales y no de Gendarmería y Carabineros no son las 2 únicas. Yo creo que hemos vivido, lamentablemente, desde el año 90 en adelante,
con un cierto patrón, Patricio, de abandono de instituciones públicas. Y entonces después nos quejamos, si tú miras por el lado educacional, esto es dramático. Y entonces después descubrimos cada cierto tiempo, por indicadores, por índices, que las instituciones públicas están en un momento complejo. Bueno, el Estado ha abandonado a instituciones públicas fundamentales. Eso es bueno decirlo. Y ahí las responsabilidades, Patricio, se comparten por moros y cristianos. Porque, de alguna manera, la ultraderecha ha jugado por este fetichismo del mercado a ir contra lo público, pero también sectores de la nueva izquierda han tenido una comprensión equivocada de la importancia del Estado, de sus instituciones y particularmente de la complejidad del problema de la seguridad. El tema de la seguridad debiera ser aquellos temas en los cuales tenemos mínimos comunes transversales. Es decir, solo así Italia logró enfrentar adecuadamente, más allá del cambio de color político de su gobierno, la lucha contra el crimen organizado. Es decir, si no somos capaces como país de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes y no estar cambiando el timón en cada gobierno cada 4 años, estamos fritos. O sea, si se electoraliza la discusión sobre crimen organizado en Chile, estamos realmente perdidos. Porque si sabemos siempre algo... se electoraliza. Bueno, es que si sabemos algo por la experiencia internacional, Patricio, es que el crimen organizado es resiliente y tiene un nivel de inteligencia que a veces supera a las instituciones públicas en distintas partes del mundo. Entonces, yo diría tenemos suficiente evidencia como para poner la pelota en el piso y no convertir esto en botín de guerra, botín electoral, digamos. O sea, a mí me preocupa que finalmente los partidos políticos no logren entender eso. Hasta el momento no se ve la luz al final del túnel, pero yo soy optimista, creo que finalmente va a existir un aprendizaje, sobre todo las nuevas generaciones, de ambos lados, de la oposición y del gobierno, para darnos efectivamente los procesos de reforma que las instituciones públicas requieren. Y perdóname la generalidad, pero en esto también incluyo a otras instituciones. O sea, pero ¿cuál fue el elemento decisivo en Italia? Por ejemplo, eso es interesante, ver la experiencia internacional. Obviamente yo no soy un experto en la materia, pero tengo certeza de que en Italia, después de lamentar todas las consecuencias terribles que tuvo el crimen organizado durante una época muy complicada, muchos años, se puso la lupa en dónde iba a parar el dinero ilegal, ¿cierto? Y los mecanismos, la falta de capacidad que tenía el Estado de poder enfrentar la legalización de ese dinero, y finalmente la madre del cordero del problema, ¿cierto? No el capo de la mafia que comete el delito atroz en un lugar particular, sino cuál es el mecanismo que permite que eso vuelva a ocurrir una y otra vez. Cox, por ejemplo... Bueno, ahí está la ley en Chile trancada en el Senado. Creo yo que en Chile tenemos lamentablemente en la política un desacuerdo fundamental en cómo abordar el problema del crimen organizado, que parte por no saber atacar la causa y ir todo el tiempo al síntoma. El Tren de Aragua opera, o sea, su distintivo regional es que parte operando desde la cárcel. En un contexto de sobrepoblación carcelaria, ¿es razonable pretender solucionar el problema de seguridad en Chile metiendo más gente a la cárcel solamente? Por supuesto que no. Y ahí entramos en la discusión donde nos entrampamos. Levantamiento del secreto bancario, cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para poder darse cuenta que hay problemas y poder levantar las alarmas respecto a transacciones que son sospechosas. Todo eso está un poco deteriorado con el paso del tiempo, no está actualizado, no está a la altura del momento que estamos viviendo. Entonces, creo que la falta de acuerdo fundamental en ese tema, creo que la derecha también tiene una responsabilidad muy, tanto más grave, de no allanarse a poder tomar la cuestión con seriedad y creer que es solamente una cuestión de mano dura, ¿cierto? Porque parece que esa mano dura no está dando resultados todavía. Sí, bueno, solamente para cerrar el tema de Carabineros, no hay que olvidar cuando se hacen estos respaldos a ciegas a la institución, situaciones como la Operación Huracán, como el caso Catrillanca, como el millonario desfalco, que son más de 30.000 millones de pesos. Por lo tanto, cuando se hacen estos respaldos, también hay que considerar que estamos hablando de la misma institución que hace algunos años, poquitos años, fue protagonista de estos escándalos gravísimos. Montserrat, déjame una palabrita, porque creo que, insisto con el tema de la debilidad de las instituciones y de lo público. Nosotros nos estamos enterando de todos estos escándalos por investigaciones periodísticas,
que estallan ciertos temas y le estallan a los gobiernos respectivamente. Pero parte de esta debilidad se expresa por ausencia de cumplimiento normativo de las propias instituciones. Nosotros hemos hablado anteriormente en este mismo programa de la debilidad que tenemos nosotros como Estado, no digo como gobierno del presidente Boric, como Estado, hace mucho tiempo, en la evaluación de planes y programas y políticas con esta unidad que tiene de evaluación de programas, la DIPRES. Es decir, solo ese control es el que debiera determinar qué programa y qué políticas siguen y qué programas no reciben plata para adelante. Y esa unidad tiene una jefatura que es política. La literatura internacional recomienda que tú no puedes tener una unidad de cumplimiento o de evaluación de planes y programas cuando tiene jefatura política y no tiene autonomía. Entonces, hay mucho para discutir de manera seria respecto a cómo mejorar las instituciones públicas. Carabineros también. Es decir, que hayamos conocido los escándalos de corrupción que afectaron a Carabineros. No por procedimiento interno, eso ya es revelador de que las instituciones están débiles y finalmente caen bajo el interés de algunas personas corruptas que contaminan y dañan a las instituciones. De alguna manera todavía estamos, yo sé que es una historia vieja, pero de alguna manera todavía estamos con las consecuencias de la falta de control civil sobre las instituciones uniformadas. En algún momento cuando fue lo del Paco Gate, a propósito de lo que decía Monse, que es el caso de corrupción más grande en términos de montos de todos los que hemos conocido en este tiempo, pero si uno lo vincula con la corrupción en el ejército también, hay que recordar que también los últimos 4 o 5, creo que todos han terminado malos, ya sea por derechos humanos o por temas de corrupción. Bueno, una de las hipótesis que se planteaban, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, recuerdo haber entrevistado al diputado Pilovsky, que era diputado por Peñalolén, donde él planteaba que esto que tenía una apariencia de corrupción o una capa de corrupción era en el trasfondo una falta de control civil sobre las instituciones uniformadas, ¿no? La última deuda de la transición, quizás, ¿no? Y creo que de alguna manera todavía estamos pagando un poquito de las consecuencias de eso, aunque en un contexto muy distinto que el contexto del crimen organizado. Bueno, a propósito de deudas y de incapacidad de ponerse de acuerdo, como decía Marcelo, si no nos ponemos de acuerdo estamos fritos. Hay un proyecto que hoy día sigue su votación en particular, que es la reforma previsional. Está estancado en la Comisión de Trabajo de la Cámara hace varios meses. La semana pasada el gobierno le puso suma urgencia, se empezó a votar con ausencia de la oposición, que se retiró de la comisión, se aprobaron algunas normas y la expectativa del gobierno es que esto por lo menos pase la barrera de la Cámara de Diputados durante enero, ¿no? Por eso se está acelerando el tranco. Antes de vacaciones. Antes del receso legislativo, que es a fines de enero. Quedan un par de semanas no más de actividad del Congreso, considerando la distrital. ¿Cómo ven eso? El avance de este proyecto que la verdad es que está bien estancado y, como lo hemos dicho aquí, es probablemente la gran reforma que el gobierno podría sacar, ¿no? Porque el pacto fiscal va a ser dividido en varios proyectos, probablemente algunos se aprueben, otros no. El tema de la salud es inviable que salga este gobierno, la gran reforma, ¿no? Más allá que la ministra dijo hoy día en la mañana que no era letra muerta, que realmente lo van a impulsar, pero es como los proyectos que anunció la presidenta Bachelet en su segundo mandato, como en diciembre de el último año en el que estuvo en el cargo, ¿no? Entre ellos pensiones, por cierto. ¿Cómo ven eso, ¿no? Este proyecto donde la derecha está súper dura en su postura, ¿no? Es decir, 6% o nada, el gobierno no va a pasar con este proyecto. ¿Cómo lo ven? Porque la verdad es que el resultado del plebiscito nos hizo cambiar mucho las posiciones ahí en la... Tal vez no como se quisiera, eso es muy cierto, pero el hecho de que hoy día exista una reunión, entre las partes que tienen que discutir esto en el Congreso finalmente, después de un año de haberse presentado la ley, sin mucha tracción todavía, creo que el hecho de la reunión de hoy denota que hay un aspecto positivo, hay un cambio, me parece, en la oposición de pasar de negar la sal y el agua a sentarse a la mesa a conversar, a pesar del exabrupto de la semana pasada en la comisión. Y que yo creo que tiene que ver, analizándolo un poco desde fuera, ¿cierto?, con que la oposición también se da cuenta que esta estrategia de negar la sal y el agua le está trayendo costo, porque la gente se da cuenta que están obstaculizando algo urgente.
¿cierto? Entonces ellos se están dando cuenta que esta manera de comportarse, que tiene que ver con el fracaso a las acusaciones constitucionales, pero también tiene que ver con el nivel de prioridad que ocupan las pensiones y cómo se ve descontextualizado tener una posición tan... en oponerse a todo lo que el gobierno diga, intransigente, claro, los muestra atrincherados, que yo creo que es algo que se están dando cuenta que no les trae ningún beneficio hoy día. Ahora, creo que esta negociación es no menor. Me parece que el punto fuerte de la reforma del gobierno, a mi parecer, ¿cierto?, es dar cuenta de un problema estructural en el sistema de pensiones en Chile. Obviamente también hay un problema estructural en el empleo, de modo que considerar el 1, 2, 3, ¿cierto?, y que el 1 vaya a promover el empleo femenino, ¿cierto?, es algo que está muy alineado con las preocupaciones de la ciudadanía hoy día. No es algo que el gobierno haya sacado del sombrero, ¿cierto? Si uno revisa la encuesta, hay una preocupación amplia por el empleo, ¿cierto? Y creo que esto repercute negativamente en las jubilaciones. Entonces, creo que hay que salvaguardar ese aspecto. Y en segundo lugar, la solidaridad, ¿cierto? Que yo creo que ha demostrado ser algo importante para poder disminuir las brechas de género y totalmente para asegurar una mayor igualdad de ingresos, finalmente. Entonces, el punto de partida acá es que la PGU no es suficiente. Si fuese suficiente, la gente no priorizaría como lo prioriza hoy día los problemas del sistema previsional. Entonces, si la PGU no es suficiente, es de toda lógica poder fortalecer el pilar solidario, digamos, para poder cambiar el sistema de pensiones que está hoy día enfermo. Eso implica desmontar una posverdad, porque hay mucha gente que piensa que sus jubilaciones dependen de su capitalización individual, y en realidad sin el pilar solidario las jubilaciones serían todavía mucho peores que lo que son, ¿no? Y la otra posverdad que también hay que desmitificar es que la solidaridad contribuye a mejorar las actuales pensiones, ¿no?, en el corto plazo. Que la capitalización individual contribuye a mejorar las pensiones, pero en el largo plazo, ¿no?, en una década por lo menos, y en eso coinciden todos. Pero eso el gobierno no lo utiliza tampoco comunicacionalmente. Yo estoy, fíjate, no sé si será un efecto tardío de la celebración de Año Nuevo, pero estoy optimista frente a esta discusión. Por lo que decía Tomás recién, hay conversaciones activas, y porque veo una posibilidad de encuentro, lo dijo Alberto Unturraga, me parece, el fin de semana. Hay una posibilidad de encuentro para construir una mayoría legislativa en Cámara Baja con un 3-3. 3 para el componente solidario y 3 para capitalización individual. Y creo que esa fórmula se está trabajando. Mira, desde el punto de vista de la correlación de fuerza en Cámara Baja, existe alrededor de 20 escaños que podrían ser objeto de una buena negociación y podrían construir una mayoría. Me puedo equivocar exactamente, pero un poquito más, un poquito menos. Claro. Aproximadamente 20 escaños que son negociables de esa zona que es como un triángulo de las Bermudas, ¿no? De los partidos que se dicen de centro y que a veces no son tan de centro. A veces son bien acalorados. Me dijeron que Amarillo era de centro. No, a veces son la peor oposición del gobierno, precisamente esos partidos chicos. Renuncias, tú sabes que la fe de los conversos es la más dura. Entonces, pero bueno, esos partidos... Amarillo y Demócrata más duros con el gobierno que Renovación Nacional y Evópolis, ¿eh? Claro, pero de esos partidos tú juntas alrededor de 20 escaños que podrían darle una mayoría en Cámara Baja al gobierno. Entonces, por razones de ya la conversación prelegislativa que está en curso del 3 y 3 y por razones de la distribución de esos escaños, que efectivamente en ese espacio es como una suerte de pastoreo de gato. Tú vas uno a uno negociando y es posible esos 20 para el gobierno. Entonces yo estaría optimista. Y también estoy optimista porque el tono de la ministra Jara, al que nos ha acostumbrado, también contribuye muchísimo a no tener eventos inesperados en el proceso de articulación en el legislativo. Optimista. Sí, solamente tienen que tener cuidado qué hacen después del horario de oficina. Bueno, tenemos que dejar hasta acá el panel, no así nuestro noticiario, porque ya viene Diana Porras con ustedes. Por de pronto, con Montserrat despedimos a Marcelo Mella. Marcelo, muchas gracias, que tengas una buena semana. Patricio, Montserrat, y a Tomás Leighton, muchas gracias, Tomás. Gracias por invitarme, muchas gracias. Vamos y volvemos.